Se registra el mayor sismo de la historia de México en los últimos 100 años. Que es de 8.2 grados. Y esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años. Al menos 16 personas mueren y hay graves afectaciones en Chiapas. Se suspenden las clases en 11 entidades del país para revisar las instalaciones educativas. Se ha determinado suspender las clases el día de mañana a efecto de verificar que las instalaciones educativas. El huracán Katia se acerca a las costas de Veracruz. Se prevé que toque tierra esta noche. Irma deja al menos 16 muertos a su paso por el Caribe. En Cuba y Florida se preparan para su llegada. Terminó la parálisis legislativa en San Lázaro. El PRI se compromete a frenar el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General. Los legisladores deben servir a México, no a proyectos personales, afirma el presidente Enrique Peña Nieto. Nadie está para recibir consigna alguna, instrucción alguna que entorpezca el trabajo legislativo. También el presidente condena la agresión contra periodistas en Oaxaca. El gobierno de México declara persona non grata al embajador de Corea del Norte ante los ensayos nucleares realizados por su país. El Papa Francisco llama a los colombianos a buscar la reconciliación y la paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Saludo con mucho gusto también a las personas que nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y pues sí, Omar, saludo con gusto a mi compañero Omar Cepeda. Todavía no nos reponemos de este sismo que ya escuchábamos por parte del presidente Enrique Peña Nieto, uno de los más fuertes en los últimos 100 años en este país. Así es, un sismo que nos despertó prácticamente a todo el mundo. 50 millones de personas en México resintieron este temblor de 8.2 grados. Yo destacaría dos cosas. Uno, que después del temblor del 85 a esta fecha se lograron establecer protocolos, lo cual impidió pues no solo que edificaciones se pudieran venir abajo, sino que además la baja de personas fue mínima comparado a los 10,000 personas que murieron en el 85. Ha servido toda esta preparación y en segundo lugar, claro, que una magnitud tan fuerte, ¿no? Se logró actuar con la alerta sísmica, que funcionó claro, bien, y eso permitió también pues prepararte de otra manera. Claro, ¿no? Y que la Ciudad de México pudo resistir un sismo de 8.2 grados. Según explicó el presidente Peña Nieto, quien estuvo acompañado por gran parte del gabinete ayer por la noche cuando ocurrió el sismo, el hecho de que se registrara su epicentro a 150 kilómetros de la costa de Chiapas evitó que tuviera consecuencias fuertes para los habitantes de este país. 12 entidades al menos sintieron este terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter. Así es, pero bueno, pues vámonos con toda la información. Acompáñenos durante la próxima hora y media. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, pues sí, este sismo de 8.2 grados en la escala de Richter se registró anoche a las 23 horas con 49 minutos. Su epicentro fue en las costas de Chiapas, 150 kilómetros de las costas de Chiapas. La distancia fue fundamental para que esta magnitud no provocara peores daños. Este es el temblor más fuerte del que se tiene registro, incluso mayor al de 1985, que fue de 8.1 grados. Al menos 16 personas murieron, 10 en el istmo de Tehuantepec, allá en Chiapas, quiero decir en Oaxaca, y 3 en Chiapas. 3 personas en Tabasco. Minutos después del sismo, el presidente Enrique Peña Nieto se dirigió al CENAPRED, donde hizo una evaluación general de los daños y después ofreció un mensaje donde hizo un llamado a la población a estar atentos a las indicaciones que emita Protección Civil. Tengo algunas recomendaciones a las que esperamos ser atendidas para que la población esté debidamente resguardada, a salvo ante lo que buena parte de mexicanos, 50 millones de mexicanos, se estima pudieron haber sentido de este sismo de gran magnitud, que es de 8.2 grados. Y esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años.
Informó el presidente Peña Nieto que debido a la lejanía del epicentro, como decíamos, Omar, no se registraron graves afectaciones aquí en la capital del país. El sismo se presentó en las costas de Chiapas, a 150 kilómetros de Chiapas, y en consecuencia aproximadamente a 700 kilómetros del centro del país y de la capital. Esa diferencia en distancia amortiguó en alguna medida los daños que eventualmente hubiera podido ocasionar un sismo de esta magnitud. En 11 entidades del país se tuvieron que suspender las clases para evaluar los daños que pudiera haber provocado este impresionante sismo. Suspender las clases en 11 entidades que quisiera citar con ustedes: Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Morelos. En estas entidades se ha determinado suspender las clases el día de mañana a efecto de verificar que las instalaciones educativas, que las instalaciones y infraestructura de las escuelas no hubiese tenido mayores afectaciones y daños. El presidente hizo énfasis en estar atentos a las indicaciones de Protección Civil por una posible réplica de fuerte magnitud. Es previsible que dentro de las siguientes 24 horas se pueda registrar una réplica de un grado menor a lo que ocurrió el sismo, es decir, de 7.2 grados. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró la suspensión de clases en todos los niveles educativos y dijo que será decisión de las universidades por su autonomía tomar la misma decisión. Sobre los 11 estados que anunció el señor presidente, será en todos los niveles educativos. Esto es preescolar, primaria, secundaria, también nivel bachillerato. Los bachilleratos federales, que son los que están en jurisdicción de la SEP, ya han suspendido actividades y hemos recomendado a los bachilleratos que son parte de las universidades, que son instituciones autónomas, que hagan lo propio en estas 11 entidades, pero esa tendrá que ser una decisión, por ser autónomos, de las universidades. Hasta el momento se han registrado más de 60 réplicas por este sismo. La más fuerte fue de 6.1 grados. Por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que no se reportaron daños mayores en la capital, únicamente cortes de energía en 114 colonias y la caída de algunas bardas. Una persona que le cayó una barda calzada del hueso tiene fractura de tobillo, ya con atención médica, y alguien más que le cayó una lámpara, que también ya tiene atención. No hay ningún lesionado de gravedad, afortunadamente. Y así fue como se vivió el temblor en la capital del país. El jefe de gobierno permaneció toda la madrugada con su gabinete en la sala de crisis del C5, evaluando posibles daños en la capital del país. En Chiapas, lugar del epicentro, viviendas, edificios, centros comerciales y carreteras sí sufrieron afectaciones mayores, según informó el gobernador Manuel Velasco. Además, 3 personas murieron en el municipio de San Cristóbal de las Casas por el derrumbe de una casa. En Oaxaca, los derrumbes de casas y del Palacio Municipal del municipio de Juchitán dejaron un saldo de 10 personas muertas. En Tabasco, 3 murieron, los 2 primeros por la caída de una barda y el tercero que se encontraba en un hospital por el corte de energía que desactivó los aparatos que le permitían respirar. Precisamente para darnos más detalles sobre este sismo que se registró ayer, nos comunicamos con Ricardo de la Cruz Musalem, él es director general de Protección Civil. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Una noche muy intensa desde sus reportes que han estado dando. Platícanos cómo están las cosas en el país. Omar, Pati, pues bueno, después del sismo tan fuerte que tuvimos el día de ayer de 8.2, evidentemente se iniciaron todos los protocolos de manera inmediata y ahorita estamos generando el balance. Se instaló el Comité Nacional de Emergencias, lo presidió el señor presidente Enrique Peña, estuvieron varios secretarios del gabinete y los representantes de todas las secretarías. Se instruyó de manera inmediata, los protocolos se activaron, esto permitió hacer evacuaciones de carácter preventivo, sobre todo la sociedad participó en un ejercicio fundamental y bueno, hoy el balance hasta el momento son lamentablemente 16 personas
que perdieron la vida. Nosotros nos mantenemos trabajando, el Ejército, la Marina, la Policía Federal está totalmente desplegada, al igual que el sector salud, Cruz Roja, bomberos, y bueno, nos mantenemos igual también los elementos de protección civil. Los daños más importantes los tenemos en el estado de Chiapas y en Oaxaca, en la zona del Istmo. Hay daños importantes en el municipio de Juchitán. Está llegando ya ahí, de hecho, mucho apoyo. La Marina está llegando ahí, está ya haciendo acciones. Yo me dirijo hacia allá. Y bueno, también estamos activando todos los protocolos que sean necesarios, sobre todo en estos primeros momentos, para salvaguardar la vida de los que más podamos. Estas horas para nosotros, estos minutos son fundamentales porque son los que más tenemos oportunidad para salvar la vida de la gente que se encuentra atrapada, si es que así lo están. Y bueno, decirte que no vamos a parar, como ha sido la instrucción muy puntual del secretario de Gobernación y del presidente Enrique Peña, no escatimar ningún esfuerzo para salvar la vida de la población y protegerlos. Se ha emitido ya una declaratoria de carácter extraordinario para el estado de Chiapas. Esto quiere decir que los insumos de Fonden estarán llegando ya de manera inmediata, y también la suspensión de clases ha sido una medida importante para que se revisen las estructuras de las escuelas y no vayamos a tener un problema adicional después del sismo. Ricardo de la Cruz, muy buenos días. Ha habido una coordinación muy importante por parte de todas las autoridades ante la magnitud de este sismo. Podríamos, de acuerdo con los informes que ustedes han recibido, podríamos decir que en este momento Chiapas es la entidad más afectada, Chiapas y Oaxaca en este momento, y si podría haber la posibilidad de que pudieran aumentar el número de víctimas. Sí, Chiapas y Oaxaca son los estados más afectados en este momento. El número de víctimas no se descarta que pueda aumentar, esperemos que no, pero no se descarta en virtud de que todavía se está trabajando en muchas estructuras que tenemos, se están haciendo muchos reportes, y también por eso quiero hacer una petición muy puntual a la población y el exhorto respetuoso que no hablen a los servicios de emergencia a menos de que sea necesario, que sean muy prudentes, que no realicen bromas con este tema y sobre todo que no difundan rumores por ningún motivo, ni en redes sociales ni de viva voz, porque esas cuestiones nos están afectando y a veces están distrayendo algunos esfuerzos que son vitales para otros en llamadas que son falsas o en saturación de línea. ¿Qué nos puedes decir de que pues se corrió pues también información de posibles réplicas, incluso en estas horas de la mañana pudiese haber todavía réplicas importantes? Sí, es una posibilidad muy real. Los científicos nos dicen que después de un sismo de esta magnitud que libera mucha energía, lo normal es que siga habiendo réplicas. Esperemos que haya las menos posibles, pero van más de 60, seguirán aumentando. Esperemos que no haya una fuerte, como les decía, pero claro que es una posibilidad. Entonces hay que mantener a todo el mundo atento, sobre todo si escuchan alertas sísmicas, claro. Si no la escuchan y están en un hogar y empieza a temblar, si no nos da tiempo de evacuar porque ya es el sismo, hay que ir a las zonas de repliegue. Hoy se ha hecho, la verdad, un reflejo de lo que la sociedad hemos aprendido en más de 30 años después del sismo del 85. Tuvimos un sismo más fuerte que el de aquel entonces, pero no vemos tantas estructuras colapsadas. Sí se debe a muchos factores como la ubicación del sismo, sin embargo también y fundamentalmente a una cultura que hemos logrado generar como país. Hay que reconocer que también ha habido llamados solidarios de la comunidad internacional, sin embargo en este momento no ha sido necesario y como lo resaltaba Pati, ha habido una gran coordinación entre los gobiernos estatales, los municipales y la federación. No ha importado nada acerca de sino de proteger a la gente. Ese es nuestro mayor objetivo y lo vamos a seguir haciendo. Sin duda, Ricardo, y es importante también repetir las principales recomendaciones que tiene que tener o que tenemos que tomar en cuenta los habitantes de este país, Ricardo. Sí, sobre todo las recomendaciones es que siempre estemos pendientes, que tengamos nuestros planes
familiares de Protección Civil, nuestros planes internos, que sepamos que esta es una situación que nos puede ocurrir en cualquier momento y que cuando ocurra debemos de estar preparados. Tenemos un país que está asentado en fallas sísmicas y no hay nada de qué temer, sino de qué estar preparado. Hoy se ha visto que ha habido un gran avance, pero no podemos dejarlo aquí, tenemos que ir mucho más allá, y las personas que lamentablemente perdieron la vida, obviamente nuestra solidaridad para sus familias, y nosotros también vamos a estar en apoyo a ellos y obviamente también de cualquiera que lo necesite. Pues muchísimas gracias, Ricardo de la Cruz Musalén, por este reporte. Te pedimos pues mantengamos la comunicación abierta por si hay nuevos anuncios, nueva información que destacar. Muy buenos días, gracias. Al contrario, el agradecido soy yo y por supuesto que el canal está directo. A nosotros nos ayuda mucho informar y que no se difundan rumores. Claro, es cierto. Es muy importante hacer la comunicación objetiva y precisa. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y en otros temas, tampoco tan positivos, es sobre el paso del huracán Irma por el Caribe, que hasta el momento ha dejado 14 muertos y severos daños materiales. Al menos 9 personas perdieron la vida en la isla San Martín, 3 en Puerto Rico, 1 en la isla Anguila y otro más en Antigua y Barbuda. Estas islas quedaron sin suministro eléctrico y las afectaciones son incalculables. Francia y Holanda, países a los que pertenecen estos territorios de ultramar, anunciaron que ya trabajan para llevar ayuda y en diseñar un plan de reconstrucción. Tomamos la iniciativa de otorgar asistencia militar, policíaca y humanitaria. Es lo que podemos hacer. Ahora hay barcos en camino, vuelos que llevarán ayuda humanitaria, agua potable y comida suficiente para 40,000 personas durante los próximos 5 días. Este ciclón de categoría 5 con vientos de hasta 290 kilómetros por hora pasa en estos momentos al norte de República Dominicana y Haití. Cuba también se prepara para la llegada de este huracán y es que cerca de 60,000 turistas ya fueron desalojados de la costa, aunque en La Habana aún no hay alerta. La NASA advirtió que el huracán Irma se podría intensificar, escuche usted esto, y aumentar su peligrosidad a medida de que se acerca a las Bahamas y a la Florida, debido a que va a pasar por aguas más cálidas. La NASA recordó que los océanos cálidos y el viento son 2 elementos clave que sostienen a los ciclones tropicales. Ante esto, la agencia mantendrá constante vigilancia de Irma y sobre todo su evolución. Se espera que este fin de semana el huracán Irma, otro huracán, llegue a territorio estadounidense. En Florida se registran largas filas en las carreteras luego de que el gobernador Rick Scott ordenó el desalojo de 35,000 personas en la zona de los Cayos del Sur. El tamaño de esta tormenta es enorme. Es más amplia que todo nuestro estado y podría causar grandes impactos y acabar con vidas en ambas costas, de costa a costa. Independientemente de la costa en la que usted vive, esté preparado para evacuar. En tanto, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos anunció que se suspenderán las operaciones rutinarias de procedimientos migratorios en las zonas potencialmente afectadas por el huracán Irma. Por otra parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, aseguró que el huracán Katia continúa su paso por el Golfo de México y que debido a que se desplaza de manera lenta, probablemente provoque 3 días seguidos de lluvias en Veracruz, Puebla y la zona centro del país. Lo que representa que va a ser muy estacional, pues va a penetrar al territorio nacional y nos va a dejar una gran cantidad de lluvia en la zona de la montaña, entrando por Veracruz, pasando a Puebla, y nos va a afectar Hidalgo, San Luis Potosí, el estado de Veracruz, asimismo Tlaxcala y otros. Por tal motivo hay que tener una gran cantidad de atención a lo que sucede en este momento. Dijo que por indicación del presidente Enrique Peña Nieto ya fue instalado el Plan MX, que busca resguardar la integridad de todos los habitantes de las zonas que se puedan deslavar. Se espera que el huracán Katia toque tierra en Veracruz esta misma noche.
La Secretaría de Marina Armada de México activó el Plan Marina en su fase de prevención en los estados de Veracruz y Tamaulipas ante la inminente llegada del huracán Katia. Además, desplegó en el área probable de impacto la unidad de apoyo móvil integrada por 148 elementos con vehículos y material necesario para realizar las acciones requeridas. Por otra parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó sobre la restricción de la circulación en las carreteras Banderilla en Aolinco, Misantla, Totutla, Conejos, Orizaba, Zongolica, Perote, Tlapacoyán y Cardel, Nautla. Agregó que quienes transitan por dichas vías lo harán bajo su propio riesgo. Durante una gira de trabajo en Puebla, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que se incrementarán los riesgos por posibles deslaves en la entidad debido a Katia. Ante esto, pidió extremar precauciones y estar pendientes de cualquier instrucción de protección civil. Por eso es que lo más importante es este momento y por eso es que estamos viendo que puedan resguardarse las personas donde los sistemas nacional y estatal y por supuesto municipal nos dicen que corren riesgo las personas. No es solo por la cantidad de agua, sino el desplazamiento de la tierra puede hacer que vengan, como sucedió en Guerrero, pues venidas de tierra que puedan lastimar no solo el patrimonio, sino también la vida, poner en riesgo la vida de las personas. Y por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto y del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa instaló brigadas preventivas en escuelas de Veracruz y Puebla por los posibles daños que pudiera generar el huracán Katia. También determinaron que los planteles educativos en ambas entidades sean acondicionados como albergues temporales en beneficio y protección de las comunidades afectadas. Las negociaciones y la incertidumbre terminaron en San Lázaro con el compromiso del PRI para frenar el pase automático de Procurador General de la República, Fiscal General. Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría relativa de 388 votos a favor, 0 en contra y 40 abstenciones la integración de la mesa directiva para el tercer año de ejercicio de la 63ª legislatura, que va a estar encabezada por el diputado del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín. Protesto hacer guardar y respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la mesa directiva que se me ha conferido. Para el tercer año del ejercicio de la 63ª legislatura, mirando en todo por el bien y prosperidad de la patria. Si así no lo hago, que la nación y mis compañeros me lo demanden. Una vez rendida la protesta, Ramírez Marín informó a la Asamblea que en la sesión del martes se van a tramitar 2 iniciativas relativas al pase automático del Procurador General de la República a la Fiscalía General. Todas las iniciativas formarán parte del expediente de esta discusión y serán tramitadas el martes conforme la solicitud de los solicitantes, de los que la presentan. Serán remitidas con el proyecto de decreto correspondiente al Senado de la República. También informó que hoy serán recibidas las iniciativas de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y disposiciones que conforman el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018, las cuales serán turnadas a sus comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictamen. De esta manera termina la crisis legislativa en San Lázaro y los trabajos formales de este último año de sesiones van a iniciar el martes a las 11 de la mañana. Desde Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que ante los inminentes tiempos de efervescencia política que vienen, los legisladores deben tener presente que su deber es con México y no para consignas y proyectos personales. Que ningún legislador, no importando de qué partido político sea, está llamado a conducirse con apego y con responsabilidad a partir del mandato que han recibido de sus representados. Nadie está para recibir consigna alguna, instrucción alguna que entorpezca el trabajo legislativo. Están ustedes para servirle a México
y para cumplirle a los mexicanos. Y espero que con ese sentido de responsabilidad nuestras instituciones sigan trabajando para los mexicanos y no para atender consignas particulares o proyectos individuales. Senadores de diversos partidos políticos celebraron que terminó esta crisis en San Lázaro y saludaron el acuerdo de los diputados de eliminar el transitorio que convertía al procurador general en fiscal general. Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado coincidieron en dar celeridad a la revisión, análisis y discusión de la minuta que aprueben en diputados. Una vez llegada a la Cámara Alta, se va a discutir en 6 comisiones. Me da mucho gusto que la seriedad prevalezca en los 500 diputadas y diputados de esta Cámara. Si es la misma que aprobó el presidente de la República, así la sacaríamos con el compromiso de ir enriqueciéndola y mejorándola aquí en el Senado de la República. Avanzar en atender la iniciativa del presidente es una buena señal. Estamos en esa disposición de darle trámite, de que se haga a la brevedad y que esto concluya para pasar entonces a la revisión integral de todo el modelo de la Fiscalía General de la República. Ya al encabezar el evento del Premio Nacional de Exportación, el presidente Enrique Peña Nieto confió en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte resulte positiva. Mantenemos nuestro optimismo de lograr un acuerdo, repito, que sea benéfico para México y que signifique ganar, ganar, ganar para los 3 países socios. El presidente criticó las voces que ponen en duda los beneficios de la globalización y proponen el aislamiento, y dijo que al contrario, los objetivos son diversificar los mercados y democratizar la capacidad exportadora. Ir a la conquista de nuevos mercados, no poner todos los huevos en una misma canasta, ampliar nuestra capacidad exportadora y dejar de concentrarnos en un solo mercado. Más del 80% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Antes, en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el tercer Foro Internacional de Inclusión Financiera, donde informó que enviará una iniciativa al Congreso para ampliar el acceso a los servicios bancarios. Regulación para las distintas plataformas que hoy establecen esta mediación financiera, que favorecen a la inclusión financiera, pero que también hoy, en el avance tecnológico, no tienen la debida regulación y el marco legal para su actuación. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que durante las 2 rondas de renegociación del Telecán, el tema laboral ha ido avanzando poco a poco. Se han ido acercando posiciones. Nosotros seguimos manteniendo los mismos principios que animaron sentarnos a platicar y a modernizar el capítulo laboral, y la negociación la está llevando la Secretaría de Economía. Es parte de un paquete. Dijo que el gobierno de México va a apoyar a todos los jóvenes que decidan regresar a nuestro país, si es que quieren, luego de que el presidente Trump ordenó la derogación del programa de acción diferida. A través de los consulados tenemos identificados las 15 ciudades más importantes en los Estados Unidos, en donde nosotros ofreceremos bolsa de trabajo en México, de mexicanos que tienen niveles de escolaridad y de experiencia técnica y que son requeridos por la industria mexicana. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen informativo y regresamos con más información. Esto es México al Día. Esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país, al menos en los últimos 100 años. 50 millones de mexicanos sintieron el temblor de mayor magnitud en la historia de nuestro país, de 8.2 grados. Al menos 16 personas mueren por el fuerte sismo, 10 en Oaxaca, 3 en Chiapas y 3 en Tabasco. Será en todos los niveles educativos. Esto es preescolar, primaria, secundaria, también nivel bachillerato, los bachilleratos federales. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ordenó suspender las clases en 11 entidades del país para evaluar las instalaciones educativas.
Por otra parte, el huracán Irma dejó al menos 14 muertos a su paso por el Caribe. En Cuba y Florida se preparan para su llegada. Mientras tanto, el huracán Katia se acerca a las costas de Veracruz. Se prevé que toque tierra el viernes por la noche. En noticias internacionales, el Papa Francisco concluye su gira en Colombia y pide por la paz en el país. Más adelante, el cineasta Alfonso Cuarón y el escritor Christopher Domínguez fueron elegidos como nuevos integrantes de El Colegio Nacional. Y en los deportes, inició la temporada de la NFL. Los Jefes de Kansas City le ganan a los campeones Patriotas de Nueva Inglaterra. Nos vamos a comunicar hasta Oaxaca con nuestro compañero periodista de la red, Jesús Arellano, porque como le hemos informado, Oaxaca fue uno de los estados donde se sintió con mucha fuerza el sismo y además provocó la muerte de varias personas. Jesús, antes que nada, muy buenos días, y para que nos actualices, ¿qué dicen las autoridades a horas de haber ocurrido este sismo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tal como lo comentas, en Oaxaca se sintió el sismo a las 23:49 horas de este jueves, cuya magnitud, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, fue de 8.4 grados en escala Richter, que tuvo epicentro a 137 kilómetros al sureste de Tonalá, Chiapas. Esto ocasionó que se activaran los protocolos de seguridad en la entidad oaxaqueña. Te comento que el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Amando Borges Reyes, informó que derivado de este movimiento telúrico, que se percibió con mayor intensidad en las regiones del Istmo, en la costa, en la Sierra Sur y en los valles centrales, se iniciaron de manera inmediata los protocolos de monitoreo en estas regiones con el propósito de verificar afectaciones a personas o instalaciones en zonas estratégicas. Comentarte que la región más afectada hasta el momento es la del Istmo de Tehuantepec. Notifican viviendas afectadas y el desgajamiento de un cerro. En Juchitán de Zaragoza se registraron derrumbes en domicilios de personas atrapadas entre los escombros. Poco después de la medianoche se confirmó el deceso de una persona quien fue aplastada por las paredes de su vivienda. Sin embargo, de manera extraoficial se informó que se contabilizan al menos 10 personas que perdieron la vida por este movimiento telúrico. En Matías Romero, el hotel Hani Centro quedó inclinado tras los movimientos telúricos. De acuerdo a información de la Coordinación Estatal de Protección Civil, huéspedes y personal que laboraba en ese momento quedaron atrapados realizando la evacuación por cuerpos de seguridad en Salina Cruz, donde se encuentra la refinería Antonio Dovalí Jaime. Indicaban los medios de comunicación que se había registrado un incendio. Sin embargo, Pemex informó posteriormente que no se registran daños a las instalaciones de la refinería en este municipio de Oaxaca. La CEPCO realiza un monitoreo en daños ocasionados a través de recorridos de supervisión. En ese sentido, en un reporte preliminar en valles centrales se reportaba la caída de bardas y daños en algunos inmuebles. En la capital del estado se registraron incidentes en infraestructuras, entre ellas casas antiguas y edificios del centro histórico. Son los que sufrieron más afectaciones, entre ellos el Hotel Casa Cue, ubicado muy cerca del Zócalo de la ciudad de Oaxaca. El Instituto Municipal de Protección Civil activó inmediatamente los protocolos de revisión para verificar daños en la capital. Y es que recordemos que se había contabilizado un total de 50 inmuebles en mal estado antes de que se suscitara este movimiento telúrico, y es que el Instituto Municipal de Protección Civil lo había hecho derivado de las inclemencias del clima que también se están tocando a Oaxaca y por supuesto a otros estados de la República. Te comento finalmente que el gobernador del estado, Alejandro Morales Hinojosa, a través de su cuenta de Twitter, informó que instruyó a las dependencias del gobierno de Oaxaca a evaluar daños y tomar acciones inmediatas, por supuesto, principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, que fue la región más afectada por este movimiento telúrico. Ese es el reporte hasta el momento. Jesús Arellano, muy completo. Me gustaría preguntarte si funcionaron bien las alertas sísmicas, porque, bueno, pues existe la posibilidad de que se puedan repetir algún tipo de réplicas de este terremoto. Fíjate que comentarte que con respecto a las alertas sísmicas, en gran parte de la capital oaxaqueña no sonaron las alertas sísmicas, y es que se tiene conocimiento por investigaciones periodísticas que existe una situación de afectación a los sistemas locales de alertamiento sísmico, por lo cual únicamente se escucharon poco después de que empezara el sismo de gran magnitud,
en la capital del estado, al menos los movimientos de las alarmas de los vehículos. Sin embargo, las alertas sísmicas no sonaron. Bueno, pues estaremos al pendiente, Jesús Arellano, sobre todo para seguir informando sobre pues las medidas que vayan tomando Protección Civil del Estado de Oaxaca, por supuesto del Estado Federal, y pues seguir viendo que esperemos no haya afectaciones, personas más que estén fallecidas o bajo los escombros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días. Y también permítanme informarles que ya habíamos escuchado al secretario de Educación Pública que se suspendieron las clases en las secundarias y las primarias, tanto públicas como privadas. También anunció el Instituto Politécnico Nacional que se suspenden las clases en todos sus planteles. Ya hace unos minutos también acaban de dar a conocer que la UNAM también suspende sus clases en todos los institutos de la máxima casa de estudios para precisamente verificar que los planteles se encuentren en condiciones óptimas. En otros temas, mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno de México declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte, Kim Jong-il, y le otorgó un plazo de 72 horas para abandonar el territorio nacional. La Cancillería precisó que con esta acción México expresa al gobierno norcoreano su absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear. Agregó que sus pruebas balísticas son un grave riesgo para la paz y seguridad internacional. El Papa Francisco inició sus actividades de la visita apostólica a Colombia en la Plaza de las Armas de la Casa de Nariño, donde se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, quien destacó la importancia de la visita del Papa a Colombia. Gracias, Su Santidad, por venir hasta Colombia, a esta tierra fértil y hermosa, a acompañarnos, a estimularnos, a dar con nosotros el primer paso hacia la reconciliación. Confiamos en que su visita abra el corazón y las mentes de los colombianos a la paz que viene de Dios y habita en el alma de los hombres, a esa paz que ahora estamos construyendo. El Papa invitó a los colombianos a buscar la reconciliación y consolidar la paz. Cuanto más difícil es el camino que conduce a la paz y al entendimiento, más empeño hemos de poner en reconocer al otro, en sanar las heridas y construir puentes, en estrechar lazos y ayudarnos mutuamente. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas. En la Catedral de Bogotá, el Papa recibió las llaves de la ciudad y ofreció una oración a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Después, desde el balcón del Palacio Cardenalicio, saludó a más de 20,000 jóvenes reunidos en la Plaza Bolívar, a quienes les hizo un llamado a perdonar y no abandonar los sueños. Vuestra juventud los hace capaces de algo muy difícil en la vida: perdonar. Perdonar a quienes nos han herido. Es notable ver cómo ustedes no se dejan enredar por historias viejas. Ustedes nos ayudan en este intento de dejar atrás lo que nos ofendió, de mirar adelante sin el lastre del odio, porque ustedes nos hacen ver todo el mundo que hay por delante, toda la Colombia que quiere crecer y seguir desarrollándose. Luego de una reunión con obispos y con miembros del Consejo Episcopal Latinoamericano, el Papa ofreció una misa ante cerca de 1 millón de personas en el Parque Simón Bolívar. Durante la misa, el Papa Francisco hizo un llamado a dejar los intereses particulares y mezquinos y también combatir la corrupción. Ahora nos enlazamos hasta Florida con nuestro corresponsal, con el corresponsal de Notimex en Miami, Pablo Tonini. Pablo, muy buenos días, gracias por volver a tomar la llamada. Hemos estado teniendo mucha actividad con los noticieros de México al día, precisamente para darle seguimiento al avance del huracán Irma. ¿Cómo se encuentran las cosas? ¿Cómo van las medidas preventivas ante el inminente arribo de Irma?
Buenos días, Pati y Omar. Les comento que el poderoso huracán Irma golpeó las islas de Turcos y Caicos la madrugada de este viernes y la temible tormenta ha dejado ya un rastro de destrucción con al menos 11 muertos a su paso por el Caribe. Es de resaltar que además del huracán Irma, ahora de categoría 4, los huracanes José de categoría 3 y Katia en el Golfo de México de categoría 2 componen un escenario en la cuenca del Atlántico que no se veía desde el año 2010. Pero centrémonos en Miami, que es donde se espera un impacto no visto en más de 2 décadas desde el huracán Andrew. Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes, Irma es ahora un huracán de categoría 4, extremadamente peligroso todavía. Sus vientos han disminuido a 240 kilómetros por hora, pero como les digo, sigue siendo un huracán extremadamente peligroso. Este huracán casi del tamaño del casi del tamaño de Florida y su ojo bien definido se encuentran en este momento a 795 kilómetros al sureste de Miami, a donde se espera un impacto directo en la madrugada del domingo, pero sus efectos deben comenzar a sentirse desde el sábado. La evacuación decretada por las autoridades como obligatoria de las zonas bajas costeras es la mayor que se realiza en la última década en el condado Miami-Dade, donde 650,000 personas han sido desplazadas ya sea que han huido del estado o se han movido hacia los albergues que han habilitado las autoridades en escuelas, edificios oficiales para hacer frente a la histórica tormenta. Las escuelas y los edificios públicos han sido cerrados ya desde el jueves y algunos residentes realizan todavía este viernes compras de último momento para hacer frente a la tormenta. Las aerolíneas han suspendido algunos vuelos y la ciudad de Miami Beach se encuentra desierta de turistas y residentes que han sido evacuados en espera del embate de esta tormenta. Irma es un huracán de proporciones históricas y su impacto en Miami podría ser catastrófico este fin de semana, según los especialistas. Este es el informe que tenemos hasta el momento, Pati y Omar. Hola, Pablo, gusto en saludarte. ¿Cómo está la ciudad de Miami en este momento? Es decir, sabemos que la gente ha podido evacuar, ha podido salir de este que es el punto de mayor riesgo, y también quisiera preguntarte cómo se ha tomado el anuncio que hizo la NASA en el sentido de que este huracán podría tomar mucha mayor fuerza de la que ya tiene. Sí, bueno, básicamente lo que se está observando todavía esta mañana es carreteras llenas de autos, gente que todavía está tratando de salir. Los albergues, las personas siguen llegando a los albergues desde anoche. En Miami Beach, por ejemplo, los turistas han salido, se ven escenas de turistas abandonando los hoteles. Las personas de la tercera edad también han sido sacadas de ahí desde antes. Y en efecto, todavía hay la posibilidad de que este huracán de proporciones históricas vuelva a tomar fuerza y deje realmente una catástrofe en Miami, ¿no? Las autoridades han advertido que esto es un huracán que no se había visto antes en la zona, y por lo tanto pues han estado toda la semana advirtiendo a las personas tomar las medidas necesarias para enfrentar este huracán de proporciones históricas. Pablo, ¿no? en estos momentos el Aeropuerto Internacional de Miami ¿sigue operando? Bueno, están operando todavía, pero se prevén más cancelaciones de vuelos, ya algunos vuelos que van hacia Georgia y las Carolinas, que son otros zonas que han sido declaradas en estado de emergencia, porque se prevé que este huracán siga hacia el norte, han sido ya cancelados y se prevén mayores cancelaciones y el cierre del aeropuerto cuando esté pasando la tormenta, más tardar en la tarde del sábado, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, Pablo Tonini, corresponsal de Notimex, por este reporte completo de lo que se está viviendo allá en Florida ante el impacto de Irma. Te agradecemos que siempre mantengas comunicación con nosotros. Muy buenos días desde la Ciudad de México. Gracias, Pati y Omar. Hasta luego. Buenos días. El presidente Enrique Peña Nieto condenó la agresión en contra de una aeronave en la que viajaban reporteros y camarógrafos que lo acompañaban en una gira por Oaxaca. En el trayecto a este lugar, el helicóptero en el que se estaban trasladando, un proyectil alcanzó a impactarles y tuvieron que aterrizar de emergencia. Yo condeno estos hechos porque, no importando las banderas o las causas que eventualmente se estén enarbolando o las que se persigan,
Creo que lo que siempre será condenable es el recurrir a la violencia. Por otra parte, el presidente Peña Nieto dijo que muchas de las inconformidades que se viven en Oaxaca tienen que ver con los cambios estructurales, en especial con la reforma educativa. Los grandes cambios siempre enfrentan resistencias, pero en el paso de los años y a la postre muestran los beneficios y las bondades que tienen para una sociedad. Por eso el gobierno de la República ha estado y seguirá estando resuelto a que esta reforma educativa, que es para beneficio de México, vaya ampliando su instrumentación. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que se recuperó la gobernabilidad al superarse las movilizaciones de la gente en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, por lo que en 2018 se entregará un sistema educativo público radicalmente diferente al que recibió este gobierno. En reunión con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales, dijo que, aunque aún hay resistencias, se superaron ya los obstáculos políticos a la reforma educativa. Las resistencias siguen. Hoy, después de 6 años de que no iba un presidente de la República a la ciudad de Oaxaca, el presidente Enrique Peña está ahorita en la ciudad de Oaxaca, habla también de cómo han mejorado estas condiciones, con oposición de la parte más radical de la coordinadora, 2.000 maestros de cerca de 60.000 que sí se manifestaron. Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio el doctor Adolfo Laborde, es internacionalista e investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, con quien vamos a hablar de la importancia que tiene en estos momentos, sobre todo con la política de Donald Trump, la relación comercial entre México y especialmente China, doctor Laborde. Gracias. Patimo, gracias Omar, muy buenos días. Es un honor tenerte aquí, un lujo tenerte aquí. No, yo encantado, le tengo mucho aprecio a este espacio. Gracias. Pues mira, Pati, todo se deriva de un estudio que se realizó o realizamos en conjunto con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, en donde ellos, como buenos pensadores, es un centro de pensamiento que da nutrientes a los senadores y a la opinión pública sobre los grandes cambios internacionales que México está experimentando. Entonces surgió esta idea de establecer una estrategia muy puntual, en el caso de China, para ver qué tan viable es este plan B, ¿no? O este plan B, si va a funcionar o no va a funcionar en el caso de firmar un acuerdo de libre comercio con este país. Entonces, de ahí se deriva la idea, trabajamos, es producto de una estancia de investigación que ustedes se acuerdan, tuvimos varios enlaces desde China el año pasado, y bueno, pues ya está el documento está publicado en este centro y tiene hallazgos muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Mira, pues por ejemplo, una de las cosas que encontramos es que China y México son economías competitivas. Desafortunadamente no encontramos en este momento una complementariedad y esa complementariedad puede evolucionar a través de diferentes esquemas. Pensamos que se puede empezar a trabajar en un esquema de asociación económica, no un libre comercio, porque como ustedes saben, la relación bilateral es deficitaria con respecto a China, más de 64,000 millones de dólares, y eso, bueno, de alguna manera, en caso de abrir todo el mercado y dejar pues sin protección algunos sectores, podría acarrear algunos problemas. Entonces, sí es recomendable esta diversificación. México la necesita, sobre todo en la coyuntura con la que estamos atravesando en el tema de la negociación o renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio, y además pues apunta también al tema de generar estos insumos a la clase exportadora mexicana para poder encontrar esos nichos de mercado. ¿Qué tan difícil, qué tan desventajoso puede ser negociar con un país como China, que es la segunda potencia del mundo y que, bueno, su cultura, su historia también tiene que ver a la hora de sentarse en la mesa y negociar acuerdos? Bueno, el esquema o el estudio al que hago referencia tiene una parte de cuál es la perspectiva de México sobre China. Entrevisto a varios actores internacionales, entrevisté al ex embajador Ventura, que está ahora en Londres, me parece, a empresarios, a una serie de estudiantes, a una serie de emprendedores que están viviendo en China. Y una de las cosas en las que se hace referencia en ese estudio o de las que ellos hablan es que es necesario conocer ese país. ¿Cómo conocerlo? Bueno, a través de los mecanismos que ya conocemos,
a través de esta cooperación que es muy buena, hay que decirlo, hay un diálogo político de alto nivel. México fue uno de los países que reconoció a China cuando regresa al concierto internacional en 1972-73 y bueno, pues hay que utilizar esas plataformas del capital humano que ya están en China. Entonces, sí es complicado, el estilo de negociación es muy difícil, el aparato burocrático también es complejo y ahí hay que invitar al gobierno chino para que se agilicen muchos trámites, por ejemplo. A mí me gustaría que nos explicaras, Adolfo, por ejemplo, hablaste de este déficit que México tiene actualmente con China, déficit comercial, ¿no? Sí. ¿Cómo un país de nuestro tamaño, o del tamaño de la economía de México, puede tener un intercambio con China? Claro. Es decir, ¿cuáles serían como las áreas, los puntos donde México podría tener algo benéfico? Claro. Porque lo que tú buscas con un intercambio comercial es beneficios, ¿no? Bueno, número uno, me parece que debemos de localizar cuáles son las áreas de oportunidad en términos de estrategia de comercialización internacional. Hay dos variantes, una es la demanda exportable y otra es la oferta exportable. Entonces, regularmente nosotros estamos trabajando, o México trabaja regularmente bajo esta dinámica de oferta exportable, pero también hay que buscar la demanda exportable y ahí es donde tenemos que dirigirnos en el mercado chino. El mercado chino es un mercado muy importante, tiene más de 350 millones de clase media, necesitan servicios, necesitan productos. ¿Dónde podríamos buscar esa complementariedad? Bueno, precisamente es lo que tenemos que hacer, un ejercicio de inteligencia económica, ver cuáles son estas necesidades, hacer algún tipo de asociación con el gobierno de ese país y empezar a fluir más el término comercial, porque desafortunadamente, y así lo constaté en las entrevistas que hice, los protocolos sanitarios son muy tardados, por ejemplo, ¿no? Y eso imposibilita que haya un comercio o un fluido o una fluidez en el comercio entre los dos países. Por supuesto que la complementariedad podría empezar con alimentos, con bebidas, servicios, ¿no? Pero también tenemos que empezar a buscar esquemas de coinversión con ellos para que el capital mexicano de riesgo tenga una posibilidad también de insertarse en el mercado de China. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, el factor idioma en ese sentido? Bueno, es un tema importantísimo, yo lo viví en carne propia, desafortunadamente, pues no todos los países se internacionalizan como a uno le gustaría, ¿no? Hay oportunidades en la materia, es un tema complicado, para eso yo propongo en el estudio que debemos de canalizar ese capital humano que ya tenemos, hay una clase académica, una clase de expertos que se debe de fusionar, debemos de unir fuerzas y esas fuerzas se tienen que encaminar a los programas estratégicos de penetración del mercado chino, a los académicos que a veces nos cuesta trabajo entender las cosas técnicas, hay que capacitarlos y a los técnicos también hay que capacitarlos en temas de política, temas de cultura, porque si no estaríamos hablando de cuestiones totalmente diferentes y hacen que la perspectiva se pierda un poco. Brevemente, Adolfo, la visita del presidente Peña, ¿cómo la viste? Muy buena, me parece que lejos de pensar que México no está actuando, lo está haciendo. Esta cuestión geopolítica y geoestratégica nos hace pensar que tenemos más posibilidades, es un mensaje muy poderoso y lo tenemos que aderezar con lo que está pasando, la negociación del TLC, lo que acaba de pasar con DACA, por ejemplo, todo eso lo tenemos que unir y responde un poco a la estrategia de nuestro país. Finalmente, rapidísimo, este estudio que hiciste con el Centro Gilberto Bosque, ¿se puede adquirir? ¿Dónde se puede? En la página del misma. centro, entran a la página del centro, ahí está en la parte de investigación, totalmente gratuito y es altamente recomendable porque me parece que ofrece insumos para tomar decisiones. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Adolfo Laborde, por estar con nosotros. Un lujo haber tenido presencialmente. Ojalá que sea más frecuente estas visitas. Gracias por estar con nosotros. Confía el presidente Enrique Peña Nieto en que la renegociación del Telecán resulte positiva. En México al Día, Ricardo de la Cruz Musalem, director general de Protección Civil, nos habló sobre el fuerte sismo que sacudió ayer al país. Los daños más importantes los tenemos en el estado de Chiapas y en Oaxaca, en la zona del Istmo. Hay daños importantes en el municipio de Juchitán. Está llegando ya ahí, de hecho, mucho apoyo. La Marina está llegando ahí, está ya haciendo acciones. Yo me dirijo hacia allá. Y bueno, también estamos activando todos los protocolos que sean necesarios, sobre todo en estos primeros momentos, para salvaguardar la vida de los que más podamos. Advierte la NASA que el huracán Irma podría intensificarse y aumentar su peligrosidad.
Más adelante, Google utiliza la plataforma Waze para indicar alertas por fenómenos meteorológicos en tiempo real. Y en los deportes, asesinan en Baja California al exboxeador olímpico Raúl Castañeda. Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos, Pati y Omar, también a quienes nos sintonizan desde la señal del canal 22 de Ingenio y de Aprende TV a través de Facebook Live en Noticias México al Día y nuestras publicaciones en Twitter las encuentran en @mexaldeas. Solamente, por supuesto, acotar que ayer pues las redes sociales, Twitter sobre todo, fue una gran herramienta para comunicar lo que estaba sucediendo con el temblor. También muy importante señalar que se cayeron muy poco las comunicaciones el día de ayer en lo que respecta a Internet, a las redes sociales. Sí hubo algunas líneas caídas por algunos momentos, pero Twitter y Facebook fueron una excelente herramienta para compartir información de la gente que se encontraba en las zonas de mayor riesgo y por supuesto también aquí en la Ciudad de México. Y en otros temas, como preparación para la entrada este viernes y el fin de semana del huracán Irma, como lo escuchamos del corresponsal de Notimex en la ciudad de Miami, el gobernador Rick Scott de Florida anunció que el estado trabajó con el equipo de respuesta ante emergencias de Google para marcar las calles que estarán cerradas en Google Maps en tiempo real, esto para ayudar con los planes de evacuación. Google ya utiliza Waze para indicar las alertas en tiempo real en el área, pero la alianza con el estado de Florida permitirá a Google saber sobre los cierres de calles sin tener que recurrir a que los usuarios de Waze confirmen la información. Así es como funciona esta plataforma. Los mismos usuarios van informando de los cierres de calles, de accidentes, de baches, etcétera. Lo cual, bueno, esta alianza con el estado podría ser una ayuda clave para la gente que está evacuando antes de la llegada del huracán. En un comunicado, Google declaró: nuestros pensamientos están con los afectados por el huracán Irma. Para proveer acceso a un transporte acertado y útil, utilizamos métodos manuales y algorítmicos para reportar los cierres de las calles. Estamos trabajando con los oficiales de Florida para proveer información actualizada para los afectados por esta tormenta. Los cierres de calles también serán desplegados en nuestro mapa de crisis de Irma. Y es que recordemos que desde hace algunos meses Google Maps activó una nueva plataforma o una nueva herramienta mediante la cual, con tan solo una búsqueda de palabras clave, como en este caso lo serían huracán Irma o Florida o Miami, se despliega toda una serie de herramientas que pueden utilizar los usuarios para obtener información de primera mano, ponerse a salvo, teléfonos de emergencia y bueno, en esta ocasión también mapas de las calles que estarán ya cerradas y que están actualizadas constantemente en esta colaboración con el gobernador y con el estado de Florida en general. Así que importante esta iniciativa que está tomando Google y el estado de Florida. Y bueno, vámonos a otros temas también de Google, pero completamente diferentes, y es que el arte y la cultura, también la historia de los latinos, son los protagonistas de una colección digital que presentó esta herramienta como parte de su plataforma y aplicación Google Arts and Culture. Bajo el título Latino Cultures in the US o las culturas latinas en Estados Unidos, esta colección digital cuenta con la colaboración de 50 instituciones como museos, bibliotecas y archivos en todo el país. Esto lo informó Google a través de un comunicado. Latino Cultures in the US, o las culturas latinas en Estados Unidos, engloba 4.300 documentos relacionados con los hispanos y más de 90 exposiciones multimedia que están disponibles en inglés y en español. También incluye tours virtuales por emblemáticos lugares latinos de Estados Unidos, como el barrio Pilsen de Chicago o Little Havana, ahí en Miami. Entre las exposiciones destacan la del Archivo de la Televisión Estadounidense sobre latinos en la industria del entretenimiento y la muestra del Centro Latino Smithsonian sobre la latinidad. Vamos a ver un poco del promocional.
Pues ahí esta maravillosa exposición que además Google pues lanza en un momento por supuesto muy delicado después de lo que sucedió con la cancelación de DACA por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y vimos cómo todas las empresas tecnológicas reaccionaron. Ahora Google da un paso más poniendo a disposición de todos los estadounidenses y las personas del mundo cómo los latinos han contribuido de manera fundamental a la historia, la cultura y el avance científico y tecnológico de los Estados Unidos. Y vámonos ahora al espacio, porque la Agencia Espacial Mexicana está realizando en estos momentos el primer Congreso México hacia Marte. Se inauguró ayer y este tiene el objetivo de atraer el talento de la juventud mexicana hacia la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También hay participación importante de la Secretaría de Educación Pública en estos temas, a fin de que pues, se puedan sumar los mexicanos al gran proyecto de la humanidad, que es el viaje hacia Marte, que está proyectado para el 2030. Para realizar este intercambio de conocimientos con las nuevas generaciones del país, se invitó a personalidades de talla de Brian Day, el director de Ciencia Ciudadana y Desarrollo Comunitario del Instituto de Investigación Virtual del Sistema Solar y del Centro de Investigación Ames de la NASA, o el doctor Robert Zubrin, presidente de la Mars Society, organizadora de misiones análogas a Marte. También estuvo el doctor José Antonio Rodríguez Manfred del proyecto MEDA-NASA 2020, que él va a estar hoy en este congreso, o el doctor Emanuel Urquieta, que es parte de la tripulación 11 del programa Human Exploration Research Analog en el Centro Espacial Johnson de NASA. También estuvo el doctor Rafael Navarro González, el único mexicano y latinoamericano participante en la misión Mars Science Laboratory con el rover Curiosity allá en Marte, y que también está invitado a participar en la nueva misión a Marte por parte de la Agencia Espacial Mexicana. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de los participantes. Esto fue lo que nos dijo Mario Arreola, el director de divulgación de la Agencia Espacial Mexicana, acerca de lo que los mexicanos podemos aportar en el viaje a Marte. Tenemos científicos, tenemos desarrollos industriales en proceso, tenemos instalaciones, pero sobre todo tenemos capital humano. En México, en todo el país hay mucho talento. Lo que me he encontrado en diferentes sitios es talento, innovación, y esto es un resultado de ello. Este es un rover diseñado por un grupo de estudiantes de Querétaro que van a competir el año que entra en el Rover Challenge, Mars Rover Challenge. Y ya está aquí, es una realidad y están aprendiendo a mejorarlo. Hay mucho que los mexicanos estamos aportando en el viaje a Marte. Por ejemplo, la aportación del doctor Rafael Navarro, que tiene su experimento allá en el planeta Marte, o las simulaciones análogas que también están participando mexicanos. Y bueno, la educación en línea y a distancia es una realidad en nuestro país. Aquí lo vivimos todos los martes en México al Día. Se ha convertido en una herramienta para la profesionalización de miles de personas. Vamos a ver. Se cumplen 2 años de que la Dirección General de Televisión Educativa ofrece cursos en línea gratuitos y masivos, MOOC por sus siglas en inglés, a través de la plataforma México X. Solo como dato de este segundo aniversario, ya contamos con más de 1.300.000 inscritos en los 131 cursos ofertados en el 2016 por 44 instituciones. Con lo anterior se han entregado más de 204.000 constancias a participantes de todo el mundo. Para celebrar, la DGTVE y el Instituto Politécnico Nacional organizaron la conferencia magistral y conversatorio, retos e innovación en la educación a distancia, la importancia de los MOOC en la educación media superior y superior. Esta plataforma es que concede a las personas interesadas libre acceso, sin la necesidad de estar inscritas en las instituciones que originan esta oferta educativa. Los panelistas coincidieron en que los MOOCs llegaron para quedarse. Esto lo dijeron al participar en el conversatorio moderado por el director general de Televisión Educativa, Gustavo Lomelín. Las tecnologías nos deben de permitir de darle a cada persona lo que le hace falta para ser exitosa. Son iniciativas que están ayudando a llevar el conocimiento a las personas, a cualquier persona que interese por generar algún nuevo aprendizaje. Uno de los retos que enfrenta la educación a distancia en México y el mundo es que los beneficios lleguen a toda la población.
A veces hablamos nada más de los sectores que son privilegiados y que tienen un acceso a las tecnologías. Y hay otros sectores que quedan fuera, que están en una brecha digital muy importante. Y aunque no es tarea fácil, ya se trabaja para insertar los MOOCs en la currícula de las instituciones de educación media superior y superior. Al momento de adaptarlos a la currícula como tal, necesitamos ver los tiempos en que se está presentando dentro de las aulas de clase. Entonces, para que de alguna manera vaya acompañándolo efectivamente conforme al profesor va dando la cátedra. Si le interesó esta oferta educativa, visite la página mexicox.gov.mx. Ahí podrá encontrar diferentes cursos en línea. Para México al Día, Flor Hurtado. Y se está dando a conocer nueva información sobre las víctimas mortales que causó el temblor de anoche. Hasta el momento, el gobernador de Oaxaca dijo que en este estado murieron 23 personas hasta el momento, por lo tanto hay una cifra ajustada entre 23 muertos en Oaxaca, más 7 en Chiapas, más 2 en Tabasco, bueno, lo que genera una cifra total de 32 personas muertos, esto tras los sismos, como bien nos dijo hace unos momentos, las autoridades de Protección Civil están pues continuando con la investigación y pues buscando personas que estén atrapadas en los escombros, por lo que esta cifra también se podría ir modificando durante las próximas horas. Ya es viernes también de En Corto y en punto de las 8 de la noche no se pierda la conversación que tuvo mi compañera Dalia Val. Cuando yo nací, se va a conmemorar el 150 aniversario de la independencia. Entonces se hace Unidad de Independencia, y había que hacer todo un concepto de arte, pero también habitacional, y mi abuelo le toca hacer ese proyecto, y había que hacer la imagen del IMSS, que es la maternidad. Entonces, desde que nací, pues, soy el niño del IMSS, entonces mi mamá es la Madonna y yo soy el bebito. Entonces, como que ya naces así, como que tú vas a estar en el arte desde el inicio. Y así es como empiezo. Cuando íbamos a visitar a mi abuela, como para ponernos a hacer algo, nos ponía a pintar. Entonces, desde que tengo uso de razón, nuestros juegos era pintar. O sea, teníamos nuestro caballete y te tocaba pintar tal tema. Entonces nos compraba unos blogs que había en esa época gigantes donde pintabas el mural de Diego, pintabas lo que sea, ¿no? De la escenografía, lo que empecé a hacer es, había muchísimo material. Cuando terminas la escenografía hay que desmontar y todo ese material se iba a la basura. Entonces se me ocurrió empezar a trabajar con materiales que pudiéramos reciclar, o sea, madera. O sea, evidentemente me gusta más el lienzo, pero si había tanto material, empecé a trabajar como con chatarra. Mi papá había trabajado la herrería, entonces me permitía también trabajar en los metales y hacer diseño de mobiliario, que también lo estuve haciendo pues, para cada casa que hemos tenido, voy haciendo los diseños. Y pues, los materiales, pues el material te va a mandar lo que vas a hacer, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar. El mármol se trabaja de maravilla, pero tampoco hay tanto mármol. Entonces, muchas veces tengo que recurrir a la madera, por eso. El cineasta Alfonso Cuarón y el escritor y crítico literario Christopher Domínguez Michael fueron elegidos como nuevos integrantes del Colegio Nacional. Ambos creadores fueron seleccionados en sesión de lunes 4 de septiembre para integrarse a esta institución. Creada en 1943, pero aún no hay fecha en que van a ofrecer su lección inaugural. Alfonso Cuarón, quien se convertirá en el primer cineasta en formar parte de este organismo colegiado, es director de películas entre las que destacan Solo con tu pareja, Niños del Hombre y Gravedad. Por su parte, Christopher Domínguez Michael es considerado uno de los más sobresalientes escritores, críticos literarios. Es autor de Antología de la Narrativa Mexicana del Siglo XX, Octavio Paz en su siglo, y Servidumbre, Grandeza de la Vida Literaria, entre otras obras. Por el Colegio Nacional han pasado antes 101 miembros, entre los que están
figuras destacadas como Alfonso Reyes, José Vasconcelos y Diego Rivera. Y más de 3.000 obras de la colección del Museo Nacional de Arte están ya disponibles en internet a través de la plataforma eMuseum. El Museo Nacional de Arte se convirtió en el primer recinto de México en utilizar eMuseum, plataforma en línea que le permite digitalizar y compartir obras de su colección. Que está alojado totalmente en nuestra página institucional, en nuestra página del museo, y a partir de esta herramienta la gente puede conocer datos como la ficha básica, las imágenes, hacer colecciones, comparar artistas, encontrar obra de arte por periodo, por tipo de colección, por género, por autor. Actualmente el MUNAL cuenta con 3.841 obras artísticas digitalizadas, lo que representa más del 50% de su acervo. Se estima que para finales de 2018 este registro pueda estar al 90%. Tratamos de cubrir sobre todo los artistas más buscados o más interesantes para el público. Uno de ellos es José María Velasco, el otro es, por supuesto, nuestros 3 muralistas en su dimensión obra de caballete, que es Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Tenemos también nuestra única pieza de Frida Kahlo, por supuesto. Entre las obras que ya se encuentran en línea destacan La Virgen del Apocalipsis, de Miguel Cabrera, Valle de México desde el Molino del Rey, de José María Velasco, El Suplicio de Cuauhtémoc, de Leandro Izaguirre, y La Adoración de los Reyes Magos, de Ángel Zárraga. Principalmente pintura, es el cuerpo de objetos más representado en nuestra colección, de cerca de 6.000 piezas, pero también tenemos gráfica, fotografía, escultura, sobre todo correspondiente al siglo XIX y principios del XX. A partir de esto, bueno, el público mexicano y ahora el público internacional puede familiarizarse con el devenir, los procesos de 5 siglos que han marcado la historia del arte mexicano. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Digo yo que es viernes de lujo porque aquí está el señor Javier Aranda. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Pati, Omar. Hola, ¿qué Ana tal? Cris, hola. ¿Cómo estás? Buenos ¿Qué tal días. te fue el temblor? Pues me despertó como a muchos. Yo ya me había dormido precisamente para llegar temprano ahora. ¿Estabas leyendo? No, me había Estaba soñando dormido. con libros. Estaba soñando con libros. Y finalmente me agarró así en mi Pero cama. bueno, no pasó nada, No afortunadamente. pasó nada, por fortuna. Y lo que les quiero proponer es un libro que realmente pocas veces puedo decir con la certeza que lo voy a decir ahora, que es uno de los mejores libros que he leído en toda mi historia. Claro. Creo que soy un lector desde hace muchos años, que tiene mucho tiempo acercándose a los libros, y en este caso el autor es un autor que no es, digamos, un escritor profesional, ni un crítico reconocido, ni nada. Él fue un lector de la editorial Gallimard durante 18 años. Después, por su formación musical, dirigió también las presentaciones del Festival de Versalles de Música. Era, digamos, un erudito en materia de música y en materia de libros, era un gran lector. Pero un día dejó todo eso, dejó la filosofía también y se puso a escribir. Y empezó a escribir, digamos, reconstruyendo vidas, por ejemplo, de casos judiciales de la Roma, en donde había algunos datos nada más, y a partir de la erudición que tenía y sin pedantería, empezó a reconstruir algunos casos. Este libro que les propongo que lean se llama Todas las mañanas del mundo. Es un libro que cuenta la historia de un gran músico que pudo haber pasado casi, bueno, desapercibido, si no es porque uno de sus alumnos, Maran Maré, recupera algunos datos de su historia, lo pondera como uno de los grandes creadores musicales que han existido, y por eso Quiñá puede reconstruir un poco lo que fue la vida de este hombre, que era solitario, colérico, que tenía un alto sentido de la música, que se negó a estar en la corte con los músicos porque él decía que le importaba la música, no le importaba el fasto. El rey trató de llevarlo hacia él precisamente para que tocara ahí en sus actos solemnes. A él nunca le pareció y vivió como un ermitaño. A él lo afectó mucho la muerte de su mujer, que llegó cuando él estaba tocándole a un amigo moribundo que había pedido que le tocara con la viola. Era un músico que tocaba la viola y que le puso la séptima cuerda, una cuerda más grave, para darle, digamos, mayor sentimiento al instrumento, y fue realmente un maestro rescatado por Maran Maré y posteriormente, estupendamente, por Pascal Quiñá,
del que además participó en el guión de una película que lleva el mismo nombre, Todas las mañanas del mundo son caminos sin retorno. Wow. Es una gran lección de música, pero también es una gran lección de humanidad, con una prosa perfecta, sin pedantería. Es tan bien ensamblada que a uno lo sorprende de que no ve nada más que la historia, empieza a ver los protagonistas, empieza a ver cómo su música invoca a los muertos, invoca a su mujer y da la sensación de una presencia más allá de la muerte. Es una gran lectura, es un libro breve, de mucha intensidad, y esto me hace pensar que los grandes libros no se deben medir solo por el número de páginas, sino por la imaginación que provocan, por los mundos que nos invitan a compartir y adentrarnos en ellos. Si pueden ver en algún momento la película o acercarse al libro, que es mejor, se van a dar cuenta que realmente es otra cosa, ¿eh? Hay libros, hay literatura, y hay estas joyas. No, ya para que digas que es lo mejor que has leído, querido Javier, pues es alguna de las cosas que lo más tomamos me en mucha consideración. Es fácil encontrar una librería. Es fácil encontrarlo, la película seguramente la pueden encontrar también en la web, y es muy bella. Yo no la había visto, primero leí el libro y rescatan algunas de las obras de San Colón, que es este hombre colérico, pero hijo de la música totalmente, que encontraba, digamos, lecciones musicales en la naturaleza, en el paso de las aguas, en el viento, en la caída de las hojas, que realmente es sorprendente. Y Pascal Quiñá es un gran escritor que lo recupera de una manera magnífica. No, y lo que decías, ¿no? Que fue el creador de la editorial Gallimard, ¿no? Una de las más emblemáticas de la historia de la literatura, ¿no? Y es un gran escritor. Quien lo publica ahí, además de eso. Bueno, pues una excelente recomendación sin duda alguna, mi querido Pascal Quiñá. Pascal Quiñá. Muy bien, muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias. Así es, antes vamos al resumen. Al menos 50 millones de mexicanos sintieron el temblor de mayor magnitud en la historia de nuestro país, de 8.2 grados. El huracán Katia se acerca a las costas de Veracruz. Ya se activó el Plan Marina para salvaguardar a la población. El internacionalista Adolfo Laborde nos habló sobre la relación comercial entre México y China. Sí es recomendable esta diversificación, México la necesita, sobre todo en la coyuntura con la que estamos atravesando en el tema de la negociación o renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio, y además pues apunta también al tema de generar estos insumos a la clase exportadora mexicana para poder encontrar esos nichos de mercado. En el mundo, el huracán Irma dejó por lo menos 14 muertos a su paso por el Caribe. En Cuba y Florida se preparan para su llegada. Más de 3.000 obras de la colección del Museo Nacional de Arte ya están disponibles en Internet a través de su plataforma eMuseum. Y en los deportes, inició la temporada de la NFL. Los Jefes de Kansas City le ganaron a los campeones Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahora sí. Sí. Sí, así las cosas. Gracias a todos ustedes. Es importante recordar que hay que tomar en cuenta las recomendaciones de Protección Civil. Es probable que se registre una réplica del sismo que se vivió, el más grande en 100 años por lo menos, de 8.2 grados en la escala de Richter. Es todo. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Hasta mañana. Esto es México al Día.